Iba de regreso por el camino de tierra cuando algo me hizo detener al caballo de inmediato. Bajo aquel sol abrasador de mediodía, vi a una mujer y dos niños intentando levantar una choza de barro con sus propias manos. Pero aquello no era una casa. Era un grito de desesperación. El niño apenas podía levantar un tronco de madera seca. La pequeña ya no tenía fuerzas ni para mantenerse en pie sobre el suelo polvoriento. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que, si pasaba de largo, tal vez ellos no sobrevivirían a la próxima helada del altiplano. Esa mañana, como de costumbre, me había despertado mucho antes de que el sol asomara por las colinas de Amealco. No era nada nuevo. A mis 63 años, mi cuerpo ya no sabe lo que es dormir después de las 4:30 de la madrugada. Me levanté pesadamente. Calenté un poco de café de olla con canela. Comí un par de piezas de pan de dulce que habían sobrado del día anterior y salí a revisar el corral del lado norte de mi rancho. Tenía un becerro con la pata lastimada desde la semana pasada y quería ver cómo seguía la hinchazón. El animal estaba mucho mejor, por fortuna. Amarré a Tormenta, mi caballo Bayo, en el poste de la entrada. Hice lo que tenía que hacer con el ungüento y cuando terminé, el sol ya estaba lo suficientemente alto como para quemarme la nuca. Podía haber regresado por el camino de siempre, el que bordea el arroyo seco, pero no lo hice. No sé cómo explicarlo bien. Hay cosas que uno hace por puro instinto y que solo llega a comprender mucho tiempo después. Tormenta giró la cabeza cuando tiré de las riendas hacia un lado diferente, o como si quisiera preguntarme qué me pasaba por la mente. Le di unas palmaditas suaves en el cuello. «Vamos por aquí hoy, amigo», le susurré. Él resopló. Aceptó el cambio de ruta y nos pusimos en marcha bajo el cielo azul profundo de México. El camino de tierra que corta el lado este de mi propiedad es uno de esos que han existido desde hace más tiempo del que cualquier viejo del pueblo pueda recordar. Es una vereda estrecha, de tierra rojiza, flanqueada por matorrales espesos de ambos lados, con algunos mezquites y nopales de cáscara gruesa que parecen cansados de aguantar el clima. En el invierno, ese camino se vuelve un fango traicionero, pero en el verano se convierte en un polvo fino que se mete hasta en el alma. Eran las 9 de la mañana y el calor ya se sentía duro. Ese tipo de calor seco que te reseca los labios y te hace picar la garganta, recordándote a cada paso que el agua es un tesoro sagrado en estas tierras queretanas. Yo iba despacio, sin ninguna prisa. Sabía que mi rancho seguiría allí cuando llegara y que el silencio de mi casa vacía también me estaría esperando. Fue entonces cuando lo vi. Primero divisé una columna de polvo fino a lo lejos. No era humo de fogata, era movimiento, algo que no encajaba con la soledad habitual de esa vereda desierta. Tiré de las riendas, Tormenta se detuvo en seco y me quedé observando con los ojos entrecerrados. En medio del camino de tierra, en un pequeño claro del lado derecho, entre el monte y un barranco de piedra, había gente. Una mujer, 2 niños y una pared de barro tambaleante que desafiaba la gravedad. No me moví por un momento y solo me quedé allí, montado en mi caballo, tratando de procesar lo que mis ojos me estaban dictando. La mujer estaba de rodillas, presionando barro húmedo con ambas palmas contra una estructura de madera torcida, unos pedazos de ramas de mezquite amarrados de cualquier manera, sin plomada, sin escuadra, sin nada que garantizara que eso se mantendría en pie más de 1 hora. La pared tenía tal vez 1 metro de altura y ya mostraba grietas profundas, porque el sol la estaba secando demasiado rápido. Yo sabía,
con la claridad de quien ha trabajado la tierra y el adobe toda la vida, que esa construcción se vendría abajo con el primer soplo de viento. A su lado, un niño que debía tener unos 8 o 9 años, cargaba un tronco pesado, demasiado grande para su cuerpo menudo. Sus bracitos delgados tenían las venas marcadas por el esfuerzo supremo. Sus pies estaban descalzos sobre el suelo ardiente y, un poco más allá, una niña más pequeña moldeaba bolas de lodo con las manos. Pero ella se había detenido. Estaba sentada en la tierra, con las manos sucias hasta los codos, mirando hacia la nada con esa mirada que solo tienen los niños cuando su cuerpo ha llegado al límite del agotamiento, aunque todavía no sepan cómo llamarlo. Sentí que el pecho se me apretaba con una fuerza que no esperaba. Conduje a Tormenta con lentitud, cuidando de no asustarlos. Al acercarme, la mujer escuchó el paso del caballo y levantó el rostro. Era joven, mucho más de lo que me había parecido desde lejos. Tal vez tenía unos 30 años, o incluso menos. Pero el sufrimiento ya había hecho en ella el trabajo que los años todavía no lograban. Se le notaba en los ojos hundidos, en la piel reseca por la intemperie y en las manos que sangraban un poco en las puntas de los dedos, aunque ella parecía no haberse dado cuenta. Me miró sin expresión alguna, ni con miedo ni con esperanza, con esa mirada vacía de quien está tan cansado que cualquier cosa que venga, sea buena o mala, será recibida con la misma indiferencia. Me bajé de Tormenta con cuidado y dije lo único que me pareció adecuado en ese momento. «Buenos días», pronuncié con voz suave. Ella me devolvió el saludo con una voz tan baja que el viento casi se la llevó entre los matorrales. «Buenos días», respondió secamente. Nada más. Sin preguntas, sin explicaciones, sin esa prisa que suele tener la gente por justificarse cuando un extraño los encuentra en un lugar donde no deberían estar. Ella simplemente volvió a fijar la vista en su pared de barro, o como si yo fuera solo un detalle más de la mañana, como el sol o el calor, y ella tuviera algo mucho más urgente que hacer que explicarme su vida. Eso me dolió más que cualquier palabra. La gente que todavía tiene una salida suele mirar al extraño con curiosidad o desconfianza, pero la gente que ya no ve ninguna salida mira así, directo al vacío, sin energía sobrante para gastar en lo que no es esencial para sobrevivir. Yo ya conocía esa mirada. La había visto en mi propio espejo una madrugada, unos 3 meses después de que mi esposa Marisela falleciera y me dejara solo en este mundo de polvo. Amarré a Tormenta en la rama de un mezquite viejo al lado del camino. El caballo se quedó quieto, observándome con sus ojos inteligentes, no mientras yo me acercaba paso a paso a aquella escena con el cuidado de quien sabe que un movimiento brusco asusta a los heridos. De cerca, la construcción era aún más frágil y triste. Las ramas usadas como pilares no tenían el grosor suficiente para cargar el peso del barro húmedo. Una de ellas ya se estaba torciendo, creando una curva peligrosa en medio de la pared que terminaría por partirse en cuestión de horas. Con el sol de Amealco pegando de lleno, el barro se secaba de forma desigual, contrayéndose por un lado y no por el otro, lo que abriría una grieta de arriba a abajo. Lo sabía bien porque cometí el mismo error hace 40 años, cuando construí mi primer granero. El suelo alrededor estaba todo revuelto. Ya se habían cavado un pozo poco profundo para sacar tierra y mezclarla con el agua de una lata oxidada que apenas tenía un poco de líquido en el fondo. Al lado de la lata vi 2 costales de yute doblados en el suelo. Uno servía de tapete para que los niños no se quemaran tanto los pies. El otro
como descubriría después, era toda la cama que tenían. No había comida a la vista, ni un trozo de tortilla, ni un pedazo de pan. El niño había soltado el tronco y me miraba con esa seriedad de quien ha tenido que crecer demasiado rápido. Tenía los ojos oscuros y el cabello enredado, con una mancha de barro seco en la frente y los talones agrietados por caminar bajo el sol. La niña seguía sentada en el suelo y al estar más cerca, vi que era aún más pequeña de lo que pensé, de unos 5 o 6 años como máximo, que tenía el cabello sujeto con una liga vieja que estaba a punto de romperse y su ropa le quedaba enorme, descolorida de tanto lavarse en arroyos. Sus manitas estaban abiertas sobre su regazo, como si hubiera soltado todo lo que cargaba simplemente porque ya no podía más. No lloraba, era algo más profundo que el llanto. Era ese silencio de quien ya agotó todas sus lágrimas y el cuerpo simplemente apaga ese recurso. ¿Están viviendo aquí?, pregunté tratando de que mi voz no sonara como un reproche. La mujer no dejó de trabajar mientras respondía. Todavía no, dijo mientras presionaba más barro contra la estructura torcida con las palmas de sus manos. Luego retrocedió un paso, evaluó su obra y corrigió un tramo que se veía más delgado. Pero aquí va a ser. Me quedé callado un momento, mirando hacia los cerros, y no había una casa en kilómetros a la redonda. El vecino más cercano era yo mismo, y mi rancho estaba a unos 20 minutos de camino a caballo. Ese claro en el barranco no era tierra de nadie, pero tampoco de alguien. Era un espacio olvidado entre propiedades, sin documentos ni dueños, donde nadie les garantizaría seguridad alguna. ¿Qué les pasó?, me atreví a preguntar. Ella se detuvo, no de golpe, sino gradualmente, como si la pregunta hubiera tardado unos segundos en llegar a su cabeza. Bajó las manos, se quedó mirando la pared de barro por un instante. Suspiró profundamente y comenzó a contar. Su nombre era Catalina, y venía del sur, de las tierras de Guerrero, con sus 2 hijos. El niño se llamaba Tomás, y la pequeña era Elena, aunque le decían Elenita. Todo se había derrumbado 8 meses atrás, cuando su marido desapareció. Si no murió en un accidente, ni se fue dejando una carta. Simplemente no regresó de un viaje de trabajo que debía durar 3 días. Ella lo esperó, pero después de un tiempo dejó de esperar y empezó a sobrevivir. Consiguió un cuartito alquilado en un pueblo cerca de Aguascalientes, pagando lo que podía lavando ajeno y cosiendo ropa. Pero el dueño del cuarto, un primo de su marido, empezó a cobrarle más de lo acordado y a aparecerse a horas indebidas con intenciones que ella no quiso aceptar. Cuando ella se mantuvo firme y lo rechazó, él le dio una semana para largarse. Catalina pidió más tiempo, pero el hombre fue despiadado. El día señalado, con sus 2 hijos y sus 2 costales de yute, ella salió a la carretera con lo poco que le quedaba. Catalina no contó todo esto de un solo tirón. La historia venía en pedazos. ¿Cómo sucede cuando recordar duele demasiado? Un tramo de relato, una pausa larga, los ojos que se llenaban de agua, pero no derramaban nada, la voz que se volvía fina, pero no se quebraba. Hablaba mientras seguía intentando alisar el barro, como si detenerse hiciera que la realidad fuera demasiado pesada para soportar. Yo me quedé quieto, escuchando sin interrumpir. He aprendido con los años que a veces lo que una persona más necesita no es una solución mágica, sino simplemente alguien que no salga huyendo mientras ella habla. Cuando terminó, nos quedamos los 2 en silencio. El viento levantó una polvareda fina entre nosotros. Tomás se había sentado cerca de su hermana y le acariciaba el cabello
con un gesto protector que no correspondía a su edad. Entonces, Elenita tosió. Fue una tos seca, corta, que intentó tapar con su manita sucia. Y se apretó el pecho después, con un gesto discreto. El gesto de quien ya está acostumbrado a ese dolor, pero no quiere que su madre se angustie. Catalina lo vio, y yo también lo vi. Fue en ese momento cuando el peso de toda la escena se me desplomó en el centro del pecho, sin pedir permiso. Hice lo que la vergüenza no me había dejado hacer hasta entonces. Me agaché cerca de Elenita. Lo hice despacio, como se acerca uno a un animal herido o a un niño asustado. Ella me miró con sus ojos grandes, pero no se movió. ¿Te duele aquí, pequeñita?, le pregunté señalando mi propio pecho. Ella me observó un segundo y luego asintió muy levemente. Aquello fue más que suficiente para mí. Me puse de pie, miré a Catalina, que me observaba con esa expresión de quien espera una decepción más de la vida, y le dije con firmeza: «Ustedes no van a terminar esta casa». Ella frunció el ceño, sin entender. Yo continué: «Se vienen conmigo ahora mismo al rancho». Ella se quedó paralizada, con las manos aún manchadas de tierra roja y el sol dándole de lado en la cara. No dijo que sí, ni que no, ni hizo preguntas. Solo hubo ese silencio honesto de quien está tratando de entender si lo que acaba de escuchar es real o si el calor ya le está jugando bromas pesadas en la cabeza. Yo entendía perfectamente ese silencio de Catalina. Yo mismo había sido esa persona en otro tiempo. No en la misma situación, claro, pero sí recibiendo una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad y quedándome quieto, esperando la condición oculta, esperando que el mundo mostrara los colmillos detrás de la sonrisa. Pues porque eso es lo que la vida le enseña a los que han sido golpeados. Que toda ayuda tiene un precio y que nadie se detiene en un camino de tierra por pura caridad. «No tengo con qué pagarle», dijo ella al fin, casi en un susurro. No era una disculpa, era un aviso, la frase que uno suelta antes de ser rechazado para que el golpe no duela tanto. Yo negué con la cabeza, no para decir que no necesitaba el pago, sino porque esa frase me recordó a un hombre que nunca olvidaré. Yo tenía 24 años, estaba recién llegado a estas tierras de Aguascalientes, sin nada más que un caballo viejo y una voluntad terca. Perdí mi primera cosecha, y la deuda creció hasta que fue impagable. Entonces, don Agustín, un viejo ranchero de la región que apenas me conocía, se apareció una tarde en mi puerta, miró mi miseria y me dijo que me iba a ayudar a levantarme. Yo le dije lo mismo. «No tengo con qué pagarle, don Agustín». Él me miró con una paciencia que solo entendí cuando me salieron las canas y me respondió: «Alguien hizo esto por mí una vez, y yo hice una promesa. La deuda no es conmigo, es con la vida». Don Agustín falleció 3 años después de un infarto, solo en sus corrales. Yo fui a su entierro, cargué su ataúd y comprendí que había heredado una deuda que no se paga con dinero, sino con continuidad. La cadena no podía romperse conmigo. «Yo también lo perdí todo una vez», le dije a Catalina, y mi voz se quebró un poquito. No lo planeé, simplemente salió de esa gaveta que uno guarda bajo llave. Y alguien me tendió la mano. Ahora me toca a mí devolver el favor. Miré a Tomás, luego a Elenita y finalmente a ella. Es mi turno. Que Tomás fue el primero en reaccionar. Se levantó del suelo con ese cuidado de niño que mide cada paso, que no se emociona antes de tiempo por miedo a que la alegría sea una trampa. Se puso de pie y me miró con sus ojos oscuros. «¿Está lejos el rancho?», preguntó con una voz firme que sonaba más vieja que su boca. «A unos 20 minutos de aquí», le respondí. Él miró hacia el camino,
calculando rutas de escape, evaluando si el trato era seguro. Asintió una vez y no dijo nada más. Elenita seguía sentada, mirándome a mí y luego a su madre. Había una pregunta en sus ojos que no formuló, pero que yo creí entender. ¿Ese lugar va a ser bueno? No podía responderle con palabras, así que me agaché de nuevo frente a ella. ¿Te gustan los animales, Elenita?, le pregunté. Ella parpadeó. Sí, me gustan. Pues en mi casa hay gallinas, le dije. Y un gato viejo que no sirve para nada, pero es muy bonito. Una comisura de su boca se movió. Casi fue una sonrisa, pero se quedó ahí, en la frontera de la felicidad. Catalina todavía no había pronunciado el sí definitivo. Seguía mirando la pared de barro que había construido con sus manos agrietadas, con el esfuerzo de 2 días enteros y la terquedad de quien no tiene nada más que su propia fuerza. Me pregunté qué estaría viendo ella, si la fragilidad de su construcción o si veía allí el último pedazo de su autonomía, la elección que había tomado sola sin pedirle nada a nadie. Dejar esa pared era dejar más que un montón de lodo. Era aceptar que necesitaba ayuda. Y para alguien con su orgullo, eso costaba mucho. El viento sopló trayendo el olor de la tierra caliente y las hojas secas del altiplano, un olor que no es bonito ni feo, es solo real. Tormenta resopló al fondo. Elenita tosió de nuevo, esta vez más fuerte, y Catalina cerró los ojos por un segundo, ese gesto que uno hace cuando algo duele y no quiere que el rostro lo delate. Luego los abrió y asintió una vez, despacio. Comencé a deshacer lo que habían construido, no por maldad, sino por necesidad. Los costales de yute, sus pocas pertenencias, la lata de agua, amarré lo que pude al lomo de Tormenta. Lo que no cabía, Tomás lo cargó sin quejarse, con esa disposición de niño que ya es hombre antes de tiempo. Elenita se puso de pie solita, pero sus piernas temblaron un poco. Miré a Catalina y ella entendió sin que yo hablara. Tomó a la niña en brazos. Elenita apoyó la cabecita en el hombro de su mamá y cerró los ojos con el alivio inmenso de quien finalmente deja de fingir que está bien. Me subí a Tormenta, me miré hacia atrás una última vez a esa pared de barro torcida y rajada, que no duraría ni hasta el anochecer. Pensé que a veces lo que construimos en las peores horas de la vida no es para que dure para siempre, sino solo para demostrarnos que todavía estamos intentando luchar. Y eso, por sí solo, es una forma de valentía que merece todo el respeto del mundo. Le di la espalda a la pared y nos fuimos. El camino de regreso siempre parece más corto. No sé si es porque uno ya conoce cada curva y cada piedra, o porque cuando uno regresa, ya no va solo con sus propios pensamientos pesados. Esa mañana volvía con 3 personas que no tenían nombre para mí hacía apenas 2 horas. Tormenta sentía el peso extra y caminaba pausado, cuidando cada pisada. Era un caballo viejo y sabía cuándo debía ser gentil. Yo iba al frente abriendo brecha. Dan Tomás venía justo detrás cargando su bulto en el hombro flaco. No había pedido ayuda y yo no se la ofrecí. Habíamos llegado a ese acuerdo silencioso de hombres que se respetan. Catalina venía al final con la niña en brazos, que se había quedado dormida antes de cumplir 5 minutos de camino. Yo observaba el monte y pensaba que había invitado a desconocidos a vivir en mi rancho, algo que sonaba extraño hasta para mí, que nunca fui hombre de impulsos. Pero aquello no había sido un impulso loco. Un impulso es cuando la cabeza no participa. Esto fue cuando la cabeza ve todos los argumentos en contra, pero el corazón dice que el único argumento a favor es el que realmente importa. Y el argumento
Era una niña de 6 años, tosiendo en el suelo ardiente del monte, con las manos llenas de barro y sin un techo donde refugiarse. Si no hay lógica que aguante eso. Cuando la puerta del rancho apareció al final del camino, Tomás se detuvo un segundo. Me di cuenta porque cesó el ruido de sus pasos. Me giré en la silla. Él estaba mirando la entrada, el letrero de madera quemada que decía Rancho Bendita Esperanza. Era el nombre que Marisela había elegido el día que compramos la tierra. ¿Es grande?, preguntó Tomás, con curiosidad contenida. Lo suficiente, le respondí. ¿Hay mucho trabajo? Lo miré con atención. ¿Por qué lo preguntas? Él levantó el mentón. Sé trabajar, dijo con orgullo. No soy un niño. Me tomó un segundo responderle, porque yo también había dicho esa frase con esa misma voz cuando tenía su edad, y el mundo en aquel entonces me había respondido con crueldad que yo no valía nada. Hay mucho que hacer, le dije con suavidad, pero ahora no. Ahora entras, comes algo y descansas. Él quiso protestar, pero le hablé con firmeza. Eso no es un favor, es la regla de esta casa. Cerró la boca, pero vi que sus ojos se suavizaban. Catalina entró al rancho en silencio, observándolo todo. El corral, el granero, la huerta que estaba pidiendo ayuda a gritos. Yo sabía que mi casa era sencilla, de adobe y ladrillo con un techo sólido, pero para ellos debía parecer un palacio. Vi cómo su pecho subía y bajaba con un suspiro profundo. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Abrí la puerta y el olor a casa vacía salió a recibirnos. Ese olor a tiempo detenido y aire encerrado que solo conocen los que viven en soledad. Elenita despertó al entrar. Miró a su alrededor con ojos pesados y de pronto vio al gato, Frijol. Y se llamaba así, porque Marisela decía que era pequeño y oscuro como una semilla, aunque ahora estaba gordo y viejo. Estaba acostado sobre un cojín gastado en la sala, mirando a los recién llegados con esa indiferencia elegante que solo tienen los gatos. Elenita lo señaló con el dedo. «Ese es Frijol», le dije. Ella me miró con una sonrisa pequeñita. «¿Por qué Frijol?» «Buena pregunta», respondí. Nunca lo supe realmente. Elenita se rió bajito y por fin la alegría encontró un lugar donde quedarse. Llevé a Catalina al cuarto del fondo, el que había sido de mi hijo Ricardo cuando vivía aquí. Tenía una cama amplia, un ropero de madera y una ventana por donde entraba el aire fresco de las tardes. «Se quedan aquí», les dije. Catalina se quedó parada en el umbral. «¿Está seguro, señor Bernardo?», y preguntó con ese respeto que pone distancia para protegerse. «No me diga señor, solo Bernardo», le pedí. «Y sí, estoy muy seguro». Catalina entró despacio y acostó a Elenita en la cama. La niña se hundió en el colchón con un suspiro de alivio que todavía escucho en mis recuerdos. Era el suspiro de quien suelta una carga que no le correspondía llevar. Me retiré discretamente a la cocina para calentar lo que tenía: frijoles de la olla, un poco de arroz, tortillas y cecina que había dejado remojando. Comida real, de esa que alimenta el alma. Cuando regresé a la sala, Tomás estaba sentado en el suelo cerca de Frijol. No lo tocaba, solo estaba ahí, y el gato, que nunca había sido afectuoso, se había levantado para echarse contra la pierna del niño. Me quedé mirando esa escena y sentí algo que no sentía hace años: el olor de algo que podía convertirse en felicidad si se cuidaba con paciencia. El rancho volvía a tener gente dentro, y el silencio ya no pesaba tanto. En la hora de la comida, Catalina quiso ayudar, pero le dije que descansara. No me hizo caso. Entró a la cocina, tomó una cuchara de madera y empezó a mover los frijoles con ese gesto automático
de quien ha cocinado toda su vida. No me molestó, al contrario, me hizo bien escuchar el ruido de los cubiertos y sentir el aroma de la comida extendiéndose por las habitaciones. —¿Elenita ha tosido mucho esta semana? —le pregunté mientras ella servía los platos. Catalina se detuvo un momento. —Lleva así 2 meses —confesó sin mirarme. Empezó suave, pero en los últimos días le dio fiebre por las noches. Me quedé pensando. Ella seguía moviendo la olla, esperando mi reacción. —Mañana temprano la llevo al médico en la ciudad de Amealco —sentencié. Catalina se giró sorprendida. —No es necesario que gaste en eso, señor Bernardo. —Ya le dije que estoy seguro —respondí antes de que terminara—, así que no gaste palabras en discutir. Vi cómo sus hombros se relajaban por primera vez. La armadura que el cuerpo construye cuando uno está solo se estaba agrietando. Esa noche me senté en la entrada como siempre. El atardecer fue naranja y pesado, pero esta vez no me quedé mirando el horizonte, recordando solo a los que ya no estaban. Escuchaba los ruidos de la cocina, los pasos de Tomás en el patio y la respiración tranquila de Elenita en el cuarto del fondo. El rancho estaba haciendo ruido de nuevo. Cerré los ojos y el silencio que quedó ya no era el de la soledad, sino el silencio de la paz. Pero no duró mucho. A eso de las 2 de la mañana me despertó un llanto contenido. Yo tengo el sueño muy ligero desde que Maricela murió, como si mi cuerpo se hubiera quedado de guardia permanente. Me levanté sin encender luces, caminando descalzo por el pasillo. Conozco cada tabla que cruje y sé dónde pisar para no hacer ruido. Son 40 años de vivir en este mismo suelo de madera y adobe. Me acerqué al cuarto del fondo y miré por la rendija de la puerta entreabierta. Catalina estaba sentada en la orilla de la cama con Elenita en brazos. La niña estaba tensa, encogida contra el pecho de su madre, con ese calor excesivo que delata la fiebre. Catalina le ponía la mano en la frente, con un temblor en los dedos, que nacía del miedo puro de no saber qué hacer. Empujé la puerta suavemente. Catalina me miró con ojos que suplicaban ayuda sin decir una palabra. —¿Mucha fiebre? —pregunté en voz baja. —Está ardiendo —respondió ella con la voz quebrada. Empezó hace ratito. Me acerqué y toqué la frente de la pequeña. Estaba demasiado caliente. Elenita abrió los ojos y me miró con esa desorientación que da la enfermedad, algo que siempre me parte el corazón, porque es una injusticia que un niño sufra antes de entender por qué. —¿Dónde te duele, Elenita? —le pregunté. Ella señaló su pechito y su garganta. Fui a la cocina por el botiquín. Todo ranchero aprende que la farmacia es un lujo que la distancia no permite. Así que siempre tengo lo básico: paracetamol, jarabe, vendas y alcohol. Tomé el medicamento, o un trapo limpio y agua fresca de la jarra. Regresé al cuarto y puse el trapo húmedo en la frente de la niña. Ella se estremeció con el frío, pero luego soltó un suspiro largo. Le di la medicina con un poco de agua y ella se la tomó sin quejarse. —¿Usted sabe cuidar niños? —me preguntó Elenita con esa honestidad directa de la infancia. Me quedé callado un segundo. —Tuve un hijo —le dije. —¿Y dónde está? —En la ciudad. Se fue hace tiempo para buscar su vida. Ella procesó la información con seriedad. —Entonces usted se quedó solito. Eso debe ser feo. No respondí. No hacía falta. Me quedé sentado en la silla del rincón mientras Catalina velaba el sueño de su hija. En algún momento apareció Tomás en la puerta, descalzo y con los ojos cansados, pero se quedó allí firme, cuidando a su hermana desde la sombra. La fiebre se dio como a los 20 minutos. Elenita se relajó y sus puñitos se abrieron.
Catalina me miró y me dijo un «gracias», que salió desde lo más hondo de su ser. Un agradecimiento que no era de cortesía, sino de supervivencia. Asentí con la cabeza y me levanté con el crujido habitual de mis rodillas, recordándome que mis 63 años no pasan en balde. «Mañana a primera hora vamos con el doctor», le recordé. Salí del cuarto y volví a mi cama, pero tardé mucho en dormirme. No era preocupación lo que sentía, era algo más complejo. Era la sensación de estar siendo llamado de vuelta a la vida, a una responsabilidad que no sabía que todavía estaba esperando por mí entre las paredes de mi propio rancho. Salimos antes de las 6 de la mañana. Yo iba en tormenta, Catalina con Elenita en brazos y Tomás caminando a mi lado. Y el niño había rechazado subir al caballo por un orgullo silencioso que yo respeté. El camino a la carretera principal nos tomó unos 15 minutos, y allí esperamos el camión que iba hacia el centro de Amealco. La mañana estaba fría, con ese frío seco del altiplano mexicano que se te mete en los huesos antes de que el sol caliente. Elenita iba envuelta en una cobija de lana que yo le presté. Tenía el rostro pálido y la tos volvió con fuerza cuando el aire helado le pegó. Escuchar esa tos me hacía apretar los puños. Ya no era solo un extraño ayudando, era alguien que empezaba a sentir como propia esa pequeña vida. El camión llegó puntual, y el conductor, un hombre gordo llamado Don Diego, nos miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. En el campo se pregunta poco y se ayuda más. Llegamos al centro de salud de Amealco, y un edificio bajo de paredes blancas y puertas azules. Ya había una fila de unas 15 personas esperando en sillas de plástico bajo el sol que empezaba a arder. Esa es la paciencia del campesino. No es resignación, es cálculo. Sabemos que enojarse no sirve de nada, que solo queda esperar el turno con dignidad. Catalina hizo el trámite mientras Tomás se quedaba afuera, recargado en la pared, mirando el movimiento de la calle con sus ojos analíticos. Yo me quedé cerca, disponible pero sin invadir su espacio. El olor a pan dulce de una panadería cercana inundaba la calle. Una señora pasó saludando con un «buenos días», que sonaba sincero. Esas cosas pequeñas son las que te recuerdan que el mundo sigue girando a pesar de tus tormentas personales. Esperamos casi 3 horas. Elenita se turnaba entre dormir en el regazo de su madre y mirar a la gente con curiosidad. Tomás se sentó a mi lado en la banqueta y me dijo sin mirarme: «Ella siempre ha sido débil del pecho. Cuando vivíamos en Guerrero y quemaban los campos, el humo la ponía muy mal. Mi mamá siempre quiso traerla al doctor, pero no teníamos ni un peso. Esta vez tuve miedo de que no aguantara». Lo miré y le respondí: «Hiciste bien en tener miedo. El miedo a tiempo es sabiduría». Él me miró fijo un segundo y luego bajó la vista, pero noté que sus hombros perdieron un poco de tensión. Cuando llamaron a Elenita, Catalina entró sola con ella. Respeté su necesidad de estar a solas con la doctora, sin ojos extraños. Salieron 40 minutos después. Leí el rostro de Catalina antes de que hablara. No era nada que no tuviera solución, y eso me devolvió el aliento. La doctora le diagnosticó bronquitis asmática, agravada por el polvo, el humo y el frío de las noches a la intemperie. Le recetó 3 medicamentos: un inhalador, un antibiótico y un jarabe. Catalina me entregó la receta con un gesto que le costó mucho orgullo. Pude ver el esfuerzo que hacía para dejar que alguien más se hiciera cargo. Fui a la farmacia de la esquina y regresé con la bolsa de medicinas. Catalina miró el contenido y una lágrima se le escapó por fin.
aunque se la limpió rápido con el dorso de la mano. «Se lo voy a pagar todo», prometió con firmeza, «cada centavo». «Lo sé», le respondí simplemente, porque ella necesitaba creerlo para mantener su dignidad. Mientras esperábamos el camión de regreso, me encontré con doña Dolores, la esposa de un viejo amigo ranchero. «Bernardo, ¿qué andas haciendo por acá?», me preguntó con esa curiosidad típica de pueblo. «Vine por medicinas para una familia que se está quedando en el rancho», le dije. Ella miró a Catalina y a los niños. «¿Son tus nietos?». Me quedé callado un segundo, pensando. No eran mi sangre, pero en ese momento sentí una conexión que el ADN no siempre explica. «Son familia», respondí finalmente. Doña Dolores sonrió con aprobación. «Qué buena acción, Bernardo». Pero yo sabía que no era solo bondad. Era algo más profundo, una red de hilos que conectaba mi pasado con su presente, la deuda con don Agustín y la soledad que por fin encontraba un refugio compartido. Elenita se tomó su primera dosis de jarabe allí mismo y me preguntó si su tos se iría para siempre. «Con cuidado y medicina se irá», le aseguré, y ella asintió conforme, cerrando un trato conmigo en ese instante. Regresamos al rancho por la tarde. El mismo camión, el mismo conductor y la misma tierra roja. Elenita se durmió de verdad, con ese sueño pesado de quien sabe que ya no tiene que estar alerta. Catalina miraba por la ventana el matorral y los nopales que pasaban veloces. Sin mirarme me dijo: «No sé cocinar cosas muy finas, pero sé hacer frijoles de la olla, tortillas a mano y mole de olla. Sé limpiar, sé lavar y sé trabajar la huerta si me da semillas. No sé quedarme quieta». Comprendí que me estaba ofreciendo su trabajo no como pago, sino como una forma de recuperar su valor como persona. «La huerta está hecha un desastre», le confesé, «y la cocina se siente muy sola sin alguien que le guste estar ahí». Ella no respondió, pero vi una chispa de alivio en su mirada. No era solo un techo, era un propósito. Las semanas pasaron con una lentitud bendecida. El rancho empezó a cambiar de una forma que yo no había notado hasta que me detuve a mirar. No fue un cambio brusco, fue como el barro que se endurece para formar una pared sólida. Catalina se despertaba antes que yo, algo que me sorprendió porque yo siempre presumí de ser madrugador. A las 5 de la mañana ya olía a café de olla y a tortillas recién hechas. Se servía su café, me servía el mío, y se ponía a trabajar sin hacer ruido innecesario. Tomás empezó a seguir a Zacarías, el hombre que me ayuda con los animales desde hace años. Zacarías me dijo un día: «El chamaco tiene manos de campo, don Bernardo. No pregunta tonterías, observa y hace las cosas bien a la primera». Le pedí a Tomás que me ayudara con las cercas del lado este, y él aceptó con una seriedad que me conmovía. Ver a un niño de 10 años tomar una herramienta con tanto respeto es algo que ya no se ve seguido. Elenita mejoró por completo. La tos desapareció y sus mejillas recuperaron el color. Empezó a hacerme 1000 preguntas sobre cada planta y cada animal. Bautizó a todas las vacas con nombres de flores y se pasaba el día persiguiendo a Frijol, quien por alguna razón misteriosa la dejaba hacer lo que quisiera. Una tarde escuché risas en la entrada. Eran Tomás y Elenita jugando con un trozo de cuerda, intentando que el gato saltara. Hacía años, tal vez décadas, que no se escuchaba una risa infantil en este rancho. Me quedé quieto detrás de la puerta, escuchando, y sentí que el peso que llevaba en los hombros desde la muerte de Marisela se volvía un poco más ligero. Si la vida estaba brotando de nuevo entre las grietas del adobe viejo. Catalina transformó la huerta. En un mes ya teníamos lechugas,
cilantro y jitomates creciendo en hileras perfectas. Pintó las macetas de la entrada de un color rojo vivo y trasplantó unas flores silvestres que trajo del monte. Un día, llegué del campo y sentí un aroma que me detuvo en seco en el pasillo. Era el olor del pollo en salsa verde con trozos de calabaza, el plato favorito de mi esposa. Me quedé paralizado. Catalina me vio y bajó el fuego. Mi esposa lo hacía igual. Le dije con la voz un poco ronca. Ella me miró con comprensión. Si le molesta, no lo vuelvo a hacer. Al contrario, respondí. Por favor, no deje de hacerlo. Cenamos los 4 juntos esa noche por primera vez. Había ruido de platos, y charlas de niños, y el calor de una familia que se estaba inventando a sí misma. Esa noche me senté en la silla de mi esposa en la entrada. El cielo de Amealco estaba estrellado como pocas veces. Catalina salió y se sentó en el escalón de al lado. Gracias, me dijo en voz baja. Ya me ha dado las gracias muchas veces, le recordé. Esta vez es diferente, replicó ella. Es por dejar que mis hijos duerman sin miedo y porque por primera vez en mucho tiempo pude respirar profundo sin sentir que el pecho se me rompe. Nos quedamos en silencio, escuchando los grillos y el viento entre los pinos lejanos. Ya no era un silencio de soledad, era el silencio de la paz que llega después de la tormenta. Todo iba bien hasta que una tarde de septiembre vi una nube de polvo acercándose por el camino. No era el camión ni nadie conocido, y un coche viejo y destartalado se detuvo frente a la puerta del rancho. Un hombre bajó de él. Era moreno, flaco, y tenía una mirada que mezclaba la culpa con la arrogancia. Me acerqué al portón sin prisa. ¿A quién busca?, pregunté con firmeza. Busco a Catalina. Me dijeron en el pueblo que se estaba quedando aquí, respondió él. ¿Y usted quién es? El hombre dudó. Se acomodó la gorra y soltó. Soy el padre de los niños. Sentí una rabia sorda que me subió desde el estómago. Pensé en Elenita tosiendo en el barro y en Tomás cargando troncos mientras este hombre no estaba. Espere aquí, le ordené. Fui a la cocina y le dije a Catalina lo que pasaba. Ella se puso pálida, se quitó el delantal y salió a la entrada. Yo me quedé en la orilla, observando desde la distancia pero listo para intervenir si era necesario. No quise escuchar toda la conversación, pero era inevitable oír los tonos de voz. Él quería que regresaran. Decía que ya tenía trabajo y que las cosas serían diferentes. Catalina se mantuvo firme, con los pies bien puestos en la tierra que ella misma había empezado a cultivar. Nosotros ya no volvemos al barro que se cae, le dijo con una voz que no le conocía. Aquí mis hijos tienen un techo, tienen comida y tienen respeto. Tú tuviste 8 meses para buscarnos y no lo hiciste. El hombre insistió, pero Catalina no dio un paso atrás. Al final, él se subió a su coche y se fue por donde vino, dejando tras de sí solo una estela de polvo. Catalina se sentó en el escalón de la entrada y se quedó mirando el horizonte por un largo rato. Me acerqué y me senté a su lado sin decir nada. ¿Está bien?, le pregunté después de unos minutos. Yo estoy bien, respondió con un suspiro de alivio. Solo necesitaba cerrar esa puerta para siempre. Tomás apareció entonces y le puso una mano en el hombro a su madre, un gesto de apoyo que decía más que 1000 discursos. Este lugar es de ustedes, les recordé una vez más. Aquí nadie los va a echar mientras yo respire. Poco después, mi hijo Ricardo llamó por teléfono. Solía llamarme cada domingo por pura obligación, pero esta vez la conversación fue distinta. Te escucho diferente, papá, me dijo. Tu voz suena viva. Le conté todo lo que había pasado, desde el encuentro en el camino hasta la huerta nueva.
Ricardo se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Me alegra mucho, papá. Sé que mamá estaría muy feliz de ver que el rancho vuelve a ser un hogar. Prometió venir a visitarnos con mi nieto el próximo mes». No colgué el teléfono y sentí que los puentes que se habían roto con los años se estaban reconstruyendo con materiales más nobles que el simple arrepentimiento. Esa misma tarde, Elenita llegó corriendo de la escuela del pueblo. Había empezado a ir hace unos meses y le encantaba. «¡Bernardo, mira!», gritó mientras sacaba un cuaderno de su mochila. Me mostró una página donde, con letras grandes y un poco chuecas pero muy claras, había escrito su nombre completo: Elena. «Ya sé escribir quién soy», me dijo con orgullo infinito. La miré y pensé en cuánta verdad había en esas palabras. Ya no era la niña perdida en el matorral. Ahora era una niña con nombre, con escuela y con un futuro. Le di un abrazo y sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad que no merecía, pero que aceptaba con todo el corazón. La vida en el campo nos enseña que nada es permanente, ni el dolor más agudo, ni la alegría más desbordante. Todo fluye como el agua de los arroyos después de una buena lluvia. Con el paso de los meses, entendí que no fui yo quien salvó a Catalina y a sus hijos, sino que fueron ellos quienes me rescataron de un pozo de amargura en el que me estaba hundiendo sin darme cuenta. Antes de que ellos llegaran, mis días eran una repetición mecánica de tareas sin propósito, un caminar hacia el final sin mirar a los lados. Ahora, cada mañana tiene un sentido. Cada comida es un rito de agradecimiento, y cada rincón del rancho respira una energía que yo creía muerta. He aprendido que la generosidad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes cuando más falta te hace a ti también. A mis 63 años, miro hacia atrás y comprendo que los caminos que tomamos, incluso aquellos que parecen accidentales, tienen un propósito sagrado. Si ese día no hubiera decidido cambiar mi ruta habitual, si no hubiera escuchado el resoplido de tormenta o la tos de Elenita, mi vida hoy sería un desierto de sombras. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por las hectáreas de tierra que posee, ni por el número de cabezas de ganado en sus corrales, sino por la cantidad de personas que se sienten seguras bajo su techo. He descubierto que el amor y la compasión son los únicos materiales que realmente resisten el paso del tiempo y las inclemencias del destino. El barro se puede secar y quebrar, pero lo que se construye con el corazón es eterno. A veces, cuando me siento en la baranda a ver caer la tarde, hablo con Maricela en mi mente y le cuento cómo Tomás ya monta a Tormenta con una destreza que asombra, cómo Elenita saca las mejores notas en la escuela y cómo Catalina ha devuelto el color a sus macetas. Siento que ella sonríe desde algún lugar, satisfecha de ver que su bendita esperanza hace honor a su nombre. La soledad ya no es mi compañera. Ahora es solo un recuerdo lejano que visito de vez en cuando para no olvidar de dónde vengo. He entendido que nunca es tarde para abrir la puerta a la esperanza, que siempre hay un camino nuevo por descubrir y que, mientras tengamos fuerzas para tender la mano, nunca estaremos realmente solos. Esta historia que ahora comparto no es solo mía. Es la historia de todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos y encontraron un refugio inesperado. Es un recordatorio de que la humanidad sigue viva en los gestos más sencillos. En un plato de frijoles compartidos, en un trapo frío sobre una frente con fiebre, en una palabra de aliento cuando todo parece perdido. La vida nos pone pruebas duras, nos quita lo que más amamos y nos deja a veces a la intemperie, pero también nos pone ángeles en el camino, a veces montados a caballo,
a veces de rodillas moldeando barro. Solo hay que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto para reconocerlos y dejarlos entrar. Hoy, mientras el sol se oculta tras los cerros de Amealco, escucho las risas de los niños que juegan en el patio y el sonido de la escoba de Catalina barriendo la entrada. Siento una paz profunda, una satisfacción que no se puede comprar con todo el oro del mundo. He cumplido mi promesa con don Agustín, que he honrado la memoria de mi esposa y, sobre todo, he aprendido a ser hombre de nuevo. El barro de nuestra existencia siempre podrá ser moldeado mientras haya una mano amiga dispuesta a sostener la estructura. Y así, con la bendita esperanza iluminando mis días, espero lo que venga con la frente en alto y el alma tranquila, sabiendo que, pase lo que pase, el amor siempre encontrará la manera de volver a casa.